Jóvenes, vamos a continuar con el tema de aceleración. En esta ocasión les voy a trabajar aceleración constante. Vamos a hacer un poquito la diferencia con aceleración media para poder trabajar de aquí en adelante, principalmente con este concepto. Pero si aparece algún ejercicio con aceleración media, pues ya tenemos el concepto de cómo se define aceleración media. La aceleración constante se define de la siguiente forma. Definición de aceleración constante. La aceleración es constante cuando la velocidad cambia en la unidad de tiempo a una razón constante. Esto quiere decir que los cambios de velocidad en la unidad de tiempo son los mismos. Por ejemplo, si decimos una aceleración, pongamos una aceleración, dijéramos una aceleración de 10 metros por segundo cuadrado. Esa aceleración de 10 metros por segundo cuadrado significa que la velocidad cambia en la unidad de tiempo, que en ese caso la unidad de tiempo es el segundo, en una razón de 10 metros por segundo cada segundo. ¿Qué significa eso? Pues que cada segundo que transcurre, la velocidad aumenta o disminuye en 10 metros por segundo. Por ejemplo, si un objeto acelera a 10 metros por segundo cuadrado, significa que cada segundo que transcurre aumenta su velocidad en 10 metros por segundo. Así, si partió el reposo, pasado un segundo va a ir a 10 metros por segundo. A los 2 segundos iría a 20 metros por segundo. A los 3 segundos iría a 30 metros por segundo. A los 5 segundos, 50 metros por segundo. Y cada segundo que pase va a aumentar su velocidad en 10 metros por segundo. Si el objeto desacelera a 10 metros por segundo al cuadrado, significa que pierde velocidad. Supongamos que la velocidad inicial era de 100 metros por segundo. Pasado un segundo va a llevar 90 metros por segundo. En un segundo perdió 10 metros por segundo. A los 2 segundos, 80 metros por segundo. A los 3 segundos, 70 metros por segundo. Y cada segundo que transcurre pierde una velocidad de 10 metros por segundo. Si inició a 100 metros por segundo, pues a los 10 segundos estará en reposo. Eso se puede lograr pues llevando los segundos hasta 10 segundos. Y yendo de 1 en 1 hasta 10, pues habrá perdido los 100 metros por segundo. Entonces, eso es el concepto de aceleración constante. Que la razón a la cual cambia la velocidad en la unidad de tiempo es constante, se mantiene constante. Veamos un ejemplo. Si un cuerpo parte al reposo, ¿cuál será su velocidad final a los 7 segundos? Sí, literal A, acelera a 3 metros por segundo cuadrado. Bien, parte el reposo, velocidad inicial, 0. Vamos a ver qué velocidad tendrá a los 7 segundos si acelera a 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que la velocidad cambia o aumenta, en este caso la velocidad aumenta en 3 metros por segundo cada segundo. De tal manera que en el primer segundo va a ir a 3 metros por segundo. A los 2 segundos va a ir a 6 metros por segundo. A los 3 segundos, 3 por 3, 9 metros por segundo. A los 4 segundos, 12 metros por segundo. Habrá aumentado otros 3 metros por segundo. A los 7 segundos, 3 por 7, 21 metros por segundo. Cada segundo que pase va a aumentar su velocidad en 3 metros por segundo. De tal forma que a los 7 segundos, que nos están preguntando la velocidad, pues esa velocidad va a ser de 21 metros por segundo. Aquí la respuesta sería 21 metros por segundo. Estamos hablando de la velocidad. No es que la aceleración va a ser de 21 metros por segundo. La aceleración nos indica el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad? Por cada segundo en este caso, de tal forma que nos permite encontrar la velocidad que va a tener a los 7 segundos. ¿Sí? Pasados 7 segundos va a tener esta velocidad. Veamos literal B, acelera a 5 metros por segundo cuadrado y parte del reposo, partió el reposo, pasado un segundo va a ir a 5 metros por segundo, a los 2 segundos, 10 metros por segundo, a los 3 segundos, 15 metros por segundo, a los 4 segundos, 20 metros por segundo. Y a los 7 segundos, 5 por 7, 35 metros por segundo. Eso sería la velocidad, esa sería la velocidad pasados 7 segundos. Va a tener una velocidad de 35 metros por segundo. ¿Estoy ocupando fórmulas para resolver este problema? No, porque habrán situaciones en las cuales tenemos que encontrar la velocidad de un objeto solo conociendo la aceleración. Entonces, porque la aceleración nos indica cómo cambia la velocidad en la unidad de tiempo. Y en este caso vamos a comenzar a trabajar con aceleración constante. Si acelera a 10 metros por segundo cuadrado, acelera. Bien, tenemos a los 7 segundos, ¿qué velocidad va a tener? Yo creo que ya encontraste cuál es la lógica, ¿verdad? 10 por 7 va a tener 70 metros por segundo. Porque
Acelera, parte el reposo. Pasado un segundo va a ir a 10 metros por segundo. A los 2 segundos va a ir a 20 metros por segundo. A los 3 segundos, 30 metros por segundo. A los 4, 40 metros por segundo. A los 5 segundos, 50 metros por segundo. A los 6 segundos, 60 metros por segundo. Y a los 7 segundos, 70 metros por segundo. Eso significa aceleración. Vamos a desarrollar otro ejemplo para que comprendamos completamente el concepto de aceleración. Bien, aquí tenemos el ejemplo número 2. Si un cuerpo tiene una velocidad de 50 metros por segundo, observemos que la unidad es metros por segundo, esta es unidad de velocidad, y desacelera a una razón de 4 metros por segundo cuadrado, ¿qué velocidad? Y tenemos, ¿qué velocidad tendrá? A los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 10 segundos y a los 13 segundos. Veamos. Si un cuerpo tiene una velocidad de 50 metros por segundo y desacelera a una razón de 4 metros por segundo cuadrado, significa que pasado un segundo va a perder una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Sí? Esto significa una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado, una desaceleración en este caso. Pierde 4 metros por segundo cada segundo. Entonces tenía 50 metros por segundo. En el primer segundo va a llevar 46 metros por segundo. A los 2 segundos, 42 metros por segundo. Ha perdido 8 metros por segundo, ¿sí? A los 3 segundos habrá perdido 4 más 4 más 4, habrá perdido 12 metros por segundo. Por lo tanto, su velocidad sería, a los 3 segundos, 38 metros por segundo. ¿Sí? Cada segundo que transcurre pierde 4 metros por segundo. En 3 segundos habrá perdido de 50 menos 12, 38 metros por segundo. A los 5 segundos, ¿qué velocidad tendrá? Pues podemos hacer el mismo proceso, ir restando. A 50 le quitamos, vamos a hablar de 5 segundos. A 50 le quitamos 4 más 4 más 4 más 4 más 4. 4 por 5, 20. A 50 le restamos 20 metros por segundo. Eso nos daría un valor de 30 metros por segundo. A los 10 segundos. Bueno, los 10 segundos, cada segundo le restamos 4 metros por segundo. Sería 4 el primer segundo, más 4 el segundo segundo, más 4 el tercer segundo, más 4, 10 veces. Sería 4 por 10. 4 por 10 sería 40 metros por segundo. En 10 segundos pierde 40 metros por segundo, por lo tanto, si la velocidad era de 10 metros por segundo, a los 10 segundos tiene que llevar una velocidad de 10 metros por segundo. Porque ha perdido 40 metros por segundo. A los 13 segundos, veamos, si a los 10 segundos tenía 10 metros por segundo, a los 11 segundos tendrá 4 metros por segundo menos. ¿Sí? A los 11 segundos tendría ¿cuánto? Pues tendría de 10 menos 4, tendría 6 metros por segundo. ¿Sí? Eso lo voy a poner acá. Tenía 10 metros por segundo. Esta velocidad la tiene al tiempo de 10 segundos. A los 11 segundos, lo voy a poner acá para observar esa conclusión que vamos a sacar acá. A los 11 segundos va a tener una velocidad de 10 menos 4, 6 metros por segundo. A los 12 segundos, 6 menos 4, 2 metros por segundo. Y a los 13 segundos, ¿qué velocidad tendría? A los 13 segundos ya no puede perder otros 4 metros por segundo, solamente puede perder 2 metros por segundo. Así que a los 13 segundos está en reposo. A los 14 segundos está en reposo. A los 15 segundos está en reposo. ¿Sí? El objeto ya se detuvo antes de los 13 segundos. ¿Sí? Entonces a los 13 segundos pues está a 0 metros por segundo. Y cualquier tiempo que sigue pues estaría en reposo. Entonces a los 13 segundos, ¿qué velocidad tiene? Entonces el objeto a los 13 segundos está en reposo a 0 metros por segundo. Está en reposo. Bien, ahí tenemos una explicación de cómo se entiende la desaceleración. Bien, esto que acabo de explicar acá se puede representar también gráficamente de la siguiente forma. Vamos a hacer un bosquejo bastante rápido para que no perdamos mucho tiempo en esto. Va a haber su momento en el cual vamos a analizar gráficos. Entonces, por ejemplo, si tenemos una gráfica, ya estuvimos trabajando ese tipo de gráficas, veamos, si tenemos la velocidad acá y aquí tenemos el tiempo. Si el cambio de la velocidad, entre el cambio de tiempo, entre la unidad de tiempo o cambio de tiempo, le voy a poner delta t, que en este caso el t representa ese delta t, nos da un valor constante, que se llama aceleración.
Eso significa que el cambio de la velocidad entre un cambio de tiempo nos da el valor constante. Ahí hay una relación lineal. Esa relación lineal se puede representar así. ¿Sí? Donde tenemos aquí una velocidad inicial. Hay un punto en el cual hay una velocidad inicial y la razón a la cual cambia la velocidad con respecto al tiempo es un valor constante que llamamos aceleración. Entonces delta V entre delta T nos va a dar el valor constante. Bien, este es un gráfico que representa un movimiento acelerado, ¿sí? Que la velocidad cambia linealmente en el tiempo. Eso significa, la velocidad cambia linealmente en el tiempo. Cambia de manera proporcional, ¿sí? Un cambio de velocidad entre un cambio de tiempo nos da un valor, un cambio de velocidad entre un cambio de tiempo nos da un valor constante. Bien, jóvenes, hasta acá este video, nos vemos hasta la siguiente clase. Un saludo para ustedes.